El grito de la secretaria de la iglesia resonó por los pasillos de Eternal Light aquella mañana de domingo al descubrir a la esposa del pastor Ezra Russo y a su hermano gemelo tendidos sin vida en la cocina, con vino de comunión todavía manchando sus labios. En su oficina, en el piso de arriba, el pastor estaba sentado tranquilamente leyendo su Biblia, esperando que alguien finalmente entendiera su acto de retribución divina. Aurora, Colorado, no era el tipo de pueblo donde las tragedias ocurrían a menudo. Ubicado a la sombra de las montañas rocosas, era un lugar donde la gente todavía dejaba las puertas sin llave por la noche, donde los vecinos llevaban cazuelas cuando alguien estaba enfermo, y donde el repique de la campana de la iglesia cada domingo por la mañana llamaba a los fieles a la adoración. El tipo de pueblo donde todos conocían los asuntos de los demás, pero fingían que no, al menos no en su presencia. La iglesia Eternal Light estaba en el corazón de la comunidad, su aguja blanca alcanzando el cielo como un dedo señalando el camino a la salvación. Fue aquí donde el pastor Ezra Russo había construido su congregación durante la última década, transformando una parroquia modesta de 50 personas en un rebaño próspero de 300. Con 35 años, tenía una figura impresionante en sus trajes a medida y su cabello oscuro cuidadosamente recortado. Sus sermones entregados con una voz que podía cambiar del trueno al susurro con facilidad estudiada. El Señor nos da una guía clara, solía decir, sus ojos marrones recorriendo a su congregación con una autoridad gentil. En un mundo de caos y tentación, debemos aferrarnos a su verdad inmutable. Las palabras salían de su lengua con el peso de la certeza, y su rebaño asentía en acuerdo, consolados por la inquebrantable convicción de su pastor. Al otro lado del pueblo, en un garaje que había visto días mejores, su hermano gemelo Leo trabajaba bajo el capó de un Mustang del 67, con aceite de motor manchando sus manos callosas. Donde este era precisión y pulcritud, Leo era bordes ásperos y sonrisas fáciles. Los mismos rasgos que hacían que ese pareciera imponente le daban a Leo un encanto pícaro, acentuado por la perpetua sombra de las 5 de la tarde que nunca se molestaba en afeitar del todo. Mientras Ezra construía su ministerio, Leo construía su reputación como el mejor mecánico del pueblo, aunque sus cuentas siempre estuvieran en números rojos. Algunas personas están destinadas a la grandeza, decía su madre, mirando intencionadamente a Ezra, y otras están destinadas a mantener el mundo en movimiento. Leo solo sonreía, sin preocuparse por la comparación. Nunca había envidiado el llamado o el éxito de su hermano. Estaba contento con la simple poesía de los motores y la satisfacción de arreglar lo que estaba roto. En este mundo entró Skylar Winters, de 28 años, con sueños tan delicados como el ojo de su cámara de fotógrafa. Llegó a Aurora buscando un nuevo comienzo, huyendo de los ecos de una relación universitaria que la había dejado con miedo a la traición y un anhelo de estabilidad. Como higienista dental en el Aurora Smile Center, rápidamente se ganó una reputación por su toque gentil y su cálida personalidad. «Tienes unas manos tan hermosas», decían sus pacientes, y Skylar sonreía, recordando cuando esas manos creaban arte en lugar de limpiar dientes. Su cámara, que una vez fue su compañera constante, ahora acumulaba polvo en un armario, junto con otros vestigios de una vida más despreocupada. Fue durante su segunda semana en el pueblo cuando Skylar asistió por primera vez a la iglesia Eternal Light. Se sentó en el último banco, vistiendo su mejor vestido de verano, buscando no solo guía espiritual sino también un sentido de pertenencia. Cuando la voz del pastor Ezra llenó el santuario, algo dentro de ella se agitó. Allí estaba un hombre que encarnaba todo lo que ella creía necesitar: estabilidad, certeza, fuerza. Su noviazgo fue un torbellino de pasos cuidadosos y límites adecuados. Ese la llevaba a cenar a restaurantes respetables, donde discutían las escrituras y su visión compartida de una vida piadosa. Nunca la tocó más allá de tomarle la mano hasta el día de su boda, y Skylar encontraba su contención embriagadora. Aquí estaba un hombre que nunca la traicionaría, nunca se desviaría, nunca la dejaría preguntándose dónde estaba parada. «Eres como una respuesta a una oración», le dijo la noche en que él le propuso matrimonio, 6 meses después de haberse conocido. Ezra sonrió, deslizando un modesto anillo de diamantes en su dedo. «Construiremos algo hermoso juntos», prometió, un testimonio del plan perfecto de Dios. Su boda fue el evento de la temporada, con toda la congregación presente para presenciar su unión. Skylar flotó por el pasillo con un vestido de encaje blanco, su corazón henchido de amor y certeza. En la primera fila, Leo observó a su hermano irradiar orgullo,
aplaudiendo más fuerte que nadie cuando fueron declarados marido y mujer. El primer año de matrimonio fue un torbellino de felicidad doméstica y ajustes cuidadosos. Esquilar se entregó al papel de esposa del pastor con una dedicación apasionada. Se unió al ministerio de mujeres, organizó estudios bíblicos en su impecable hogar y trabajó incansablemente para ser el complemento perfecto para el ministerio de su esposo. Eres una bendición, le decía a la congregación. El pastor Esdre tiene mucha suerte de haberte encontrado. Esquilar sonreía y asentía, incluso mientras algo sin nombre se agitaba inquieto en su pecho. Comenzó de forma sutil, un momento de vacilación antes de sus oraciones matutinas, un destello de inquietud durante los servicios dominicales. La certeza de Esdre, que una vez le resultó tan atractiva, comenzó a sentirse como un muro que no podía escalar. Sus rutinas diarias se convirtieron en una jaula de expectativas: desayuno a las 7, lectura de las escrituras a las 8, cama a las 10. Cada momento planeado, cada acción medida contra un estándar imposible de rectitud. Se encontraba mirando su reflejo en el espejo del baño, preguntándose qué había pasado con la chica que solía perseguir la toma perfecta con su cámara, que solía reír sin preocuparse de si era demasiado fuerte o poco decoroso. La mujer que le devolvía la mirada estaba perfectamente peinada, perfectamente vestida, perfectamente adecuada, y de alguna manera ya no era completamente real. ¿Eres feliz?, le preguntó su madre durante una de sus llamadas telefónicas semanales. Por supuesto, respondió Esquilar automáticamente, las palabras saliendo de sus labios como líneas bien ensayadas. Ese es todo lo que siempre quise. Pero por las noches, acostada junto a su esposo dormido, Esquilar recordaba cómo se sentía enmarcar el mundo a través de su lente, capturar momentos de belleza cruda y verdad sin filtro. Pensaba en su cámara, todavía guardada en su bolso, y sentía el peso de todas las fotografías que no estaba tomando. Esdre, por su parte, permanecía inmutable, constante como la estrella del norte, inquebrantable en sus convicciones y expectativas. La amaba con la misma devoción medida que mostraba a su congregación, elogiando su eficiencia al manejar su hogar y su dedicación a su ministerio compartido. Estás prosperando, le decía, su voz cálida con aprobación. Este es el plan de Dios para ti, querida. Y Esquilar asentía, reprimiendo los susurros de duda que crecían más fuertes con cada día que pasaba. Cuando se acercaba su primer aniversario, Esquilar estaba en la cocina, preparando la comida favorita de Esdre con precisión mecánica. A través de la ventana, podía ver el sol poniéndose detrás de las montañas, pintando el cielo con colores salvajes que una vez habría corrido a fotografiar. Sus dedos se movieron involuntariamente, la memoria muscular alcanzando una cámara que no estaba allí. En ese momento, contemplando la belleza indómita del atardecer, Esquilar se dio cuenta de que, aunque había encontrado la estabilidad que creía necesitar, había perdido algo esencial en el proceso. La mujer que se había enamorado de Esdre Russo estaba desapareciendo lentamente, reemplazada por un reflejo perfecto de sus expectativas. Pero apartó esos pensamientos, enfocándose en el pollo que debía tener exactamente el tono correcto de dorado, en la mesa que debía estar puesta de cierta manera, en la sonrisa que necesitaría llevar cuando Esdre llegara a casa. Después de todo, esta era la vida que había elegido, la seguridad que había anhelado, la respuesta a todas sus oraciones. Sin embargo, mientras se movía por su hogar perfecto, enderezando cuadros ya rectos y esponjando cojines ya esponjados, Esquilar no podía evitar sentir que, en algún punto entre el sí, acepto y ahora, había cambiado una prisión por otra. La única diferencia era que esta vez, ella misma había cerrado la puerta con llave. El Mustang del 65 había sido el único acto de rebeldía de Esquilar contra la sensatez práctica de Esdre. Un regalo de graduación de su padre, mantenido con amor durante la universidad, era la última pieza de su antigua vida que no podía soportar abandonar. Esdre había sugerido venderlo por algo más adecuado para la esposa de un pastor, pero Esquilar se mantuvo firme, una pequeña victoria en un mar de compromisos. Era apropiado, entonces, que en una fresca mañana de otoño, el Mustang eligiera fallar y detenerse justo frente al taller de Leos Auto Repair. Esquilar estaba sentada detrás del volante, con su vestido perfectamente planchado ya marchitándose bajo el calor inusual, observando cómo el vapor se elevaba desde el capó. Ni siquiera sabía que este era el taller de su cuñado. Esdre rara vez hablaba de Leo, y ella había llevado el auto al concesionario desde que se mudaron a Aurora. El rugido familiar de una grúa llamó su atención hacia el espejo retrovisor. Un hombre con un mono manchado de grasa salió, y por un momento, el corazón de Esquilar se detuvo,
Era ese, pero no ese. La misma mandíbula fuerte, los mismos ojos oscuros, pero donde los de su esposo reflejaban juicio, estos contenían risa. Bueno, si no es mi cuñada favorita, llamó Leo, limpiándose las manos con un trapo rojo. Aunque supongo que eres mi única cuñada, así que la competencia no es exactamente feroz. A pesar de sí misma, Esquilar rió, una risa genuina, no la risa educada que había perfeccionado para los eventos sociales de la iglesia. Leo, no sabía que este era tu taller. El letrero oxidado y el aire general de mala fama no te lo dieron a entender. Sonrió, abriendo el capó con facilidad práctica. Bonito auto, por cierto. 65. ¿Conoces tus Mustangs? Conozco todos los clásicos. Ya no los hacen así, demasiado alma, pocas computadoras. Se inclinó para examinar el motor. Parece que tu manguera del radiador está rota. Puedo arreglarla en aproximadamente una hora si quieres esperar. Lo adecuado habría sido llamar a ese, pedirle que la recogiera y regresar después por el auto. En cambio, Esquilar se escuchó a sí misma decir, eso estaría genial, en realidad. El taller de Leo era un mundo aparte del concesionario estéril donde solía llevar el Mustang. Autos clásicos en varios estados de reparación llenaban los espacios, sus cromados brillando bajo luces fluorescentes. La sala de espera consistía en un sofá desgastado y una cafetera que había visto mejores días, pero de alguna manera se sentía más acogedora que su propia sala impecable. ¿Es un Thunderbird?, preguntó Esquilar, señalando un auto parcialmente restaurado en la esquina. 57 T-Bird, buena vista. Leo emergió de debajo del capó de su auto. ¿También conoces los clásicos? Mi papá restauraba autos como pasatiempo. Solía ayudarlo, cuando se detuvo, recordando manos llenas de grasa y risas fáciles, antes de que aprendiera a ser perfecta. ¿Cuándo qué? Antes de aprender mejor, supongo. Leo la estudió por un momento, algo indescifrable en su expresión. Sabes, no hay nada de malo en ensuciarse las manos a veces. Dios también hizo la suciedad, ¿no? Eso le arrancó otra risa. No dejes que ese te escuche decir eso. Ese podría usar un poco de suciedad en su vida, si me preguntas. Desapareció bajo el capó de nuevo, pero su voz se escuchó claramente. ¿Qué más hacías antes de aprender mejor? Antes de poder detenerse, Esquilar se encontró contándole sobre su fotografía, sus sueños de capturar la belleza oculta del mundo. Leo la escuchó, haciendo preguntas que mostraban un interés genuino, no solo una atención educada. ¿Todavía tomas fotos? No realmente, no encaja del todo con, señaló vagamente hacia sí misma, hacia la imagen cuidadosa que mantenía. Eso es una pena. Leo emergió, limpiándose las manos. Sabes, tengo un par de clásicos aquí que serían temas increíbles. Si alguna vez quieres volver a intentarlo. La oferta quedó suspendida en el aire, inocente pero de alguna manera atrevida. Esquilar pensó en su cámara, todavía en su bolsa, en la desaprobación sutil de ese hacia las pursuas artísticas. No lo sé, solo piénsalo, sin presión. Leo volvió a sonreír con esa sonrisa fácil. Por cierto, el auto ya está listo. Cuando Esquilar llegó a casa esa noche, se encontró abriendo el armario donde estaba enterrada su cámara. El peso familiar en sus manos se sintió como saludar a un viejo amigo. La semana siguiente, se encontró de nuevo en el taller de Leo, cámara en mano. Solo por los autos, se dijo a sí misma. Leo había colocado sus clásicos bajo la luz de la mañana, cada uno posicionado para atrapar el sol en su mejor ángulo. Tienes buen ojo para la composición, comentó Esquilar, sorprendida. Tuve que aprender algo de todas esas fotos de la iglesia que me hace tomar en Navidad. Leo se encogió de hombros. Además, estas chicas merecen lucir lo mejor posible. Lo que comenzó como una sesión única se convirtió en un ritual semanal. Cada miércoles, mientras asistía a sus reuniones de liderazgo pastoral, Esquilar visitaba el taller. Leo tenía un auto diferente listo, a veces en medio de la restauración, mostrando la belleza en lo roto y lo inacabado. Hablaban mientras ella trabajaba, de autos, de crecer junto a de sueños y desilusiones. Leo le contó sobre la novia que lo dejó por un banquero, quería estabilidad, no puedo culparla realmente, y Esquilar compartió historias de sus exposiciones fotográficas en la universidad. Eres buena en esto, dijo Leo un día, mirando las fotos que ella había tomado. Muy buena. No deberías esconder. Es solo un pasatiempo. ¿Desde cuándo dijo Dios que no podíamos tener pasatiempos? Su voz era suave, libre de juicio. Te iluminas cuando estás detrás de esa cámara,
Esquilar, como si finalmente te dejaras respirar. No se dio cuenta de lo cerca que estaban hasta que sintió el calor de su brazo contra el de ella. El contacto fue breve, accidental, pero envió electricidad por todo su cuerpo. Por un momento, ninguno se movió, el aire entre ellos cargado de posibilidades no dichas. Entonces Leo dio un paso atrás, carraspeando. Creo que tengo un Charger del 69 llegando la próxima semana. Si te interesa. Estaré aquí, dijo Esquilar, y ambos fingieron no escuchar el temblor en su voz. En casa, Esre apenas notó el cambio en su esposa, demasiado absorto en su ministerio para verla renacer. No preguntaba por sus miércoles, no notaba la bolsa de la cámara junto a la puerta, no escuchaba el nuevo matiz en su risa. ¿Cómo estuvo tu día?, le preguntaba de forma abstracta durante la cena, sin esperar respuesta antes de lanzarse a hablar de los asuntos de la iglesia. Esquilar escuchaba, asentía en los momentos correctos, mientras su mente vagaba hacia el cromo bañado por el sol y las conversaciones fáciles, hacia un taller que olía a aceite y libertad, donde podía ser ella misma sin juicio, hacia un hombre que se parecía a su esposo pero que la veía, realmente la veía, por primera vez en años. Era inocente, se decía, solo amistad, solo arte, solo recuperar una parte de sí misma que pensó que había perdido para siempre. Pero en momentos de quietud, cuando veía a Leo mirarla con esos ojos amables, o cuando sus manos se rozaban sobre un carburador, sentía algo despertarse que no había sentido desde la primera vez que vio a Esre en su púlpito. Y en lo más profundo de la noche, cuando Esre dormía profundamente a su lado, Esquilar pensaba en la forma en que Leo decía su nombre, no como la esposa del pastor, no como un rol que llenar, sino como ella misma. Simplemente Esquilar, con todas sus imperfecciones y sueños intactos. Estaba jugando con fuego, y en el fondo de su corazón, lo sabía. Pero como una polilla atraída por la llama, no podía alejarse de la luz del taller de Leo, del calor de su sonrisa, de la libertad de ser verdaderamente vista. No todavía, no mientras pudiera seguir pretendiendo que todo era inocente, todo seguro, todo dentro de los límites de la familia y la amistad. Pero los límites, como las reglas, estaban hechos para romperse. Y en el silencio del taller de Leo, rodeada de los fantasmas de autos clásicos y sueños abandonados, algo estaba despertando que destrozaría para siempre la fachada perfecta de la vida de Esquilar. Comenzó con una llamada telefónica. Un miércoles por la noche, después de una sesión particularmente satisfactoria con un Corvette restaurado, el teléfono de Esquilar se iluminó con el nombre de Leo. Oye, estaba viendo esas fotos que tomaste hoy, su voz era cálida, familiar. Hay algo en el ángulo del adorno del capó. Esa primera llamada duró 2 horas. Hablaron de fotografía, de luz y sombra, de capturar momentos de belleza en lugares inesperados. Se sintió seguro, profesional, hasta que Leo mencionó cómo se iluminaban sus ojos cuando se concentraba en una toma, y el corazón de Esquilar dio un vuelco. Las llamadas se convirtieron en un ritual nocturno. Después de que ese se quedara dormido, Esquilar se escabullía al cuarto de invitados con su teléfono, acurrucada en el asiento de la ventana, mirando las estrellas mientras la voz de Leo la envolvía como una manta cálida. Hablaban de todo y de nada, sus sueños de infancia, sus miedos, el peso de las expectativas que ambos cargaban. ¿Te has preguntado alguna vez, dijo Leo una noche, su voz suave en la oscuridad, si estamos viviendo las vidas que estábamos destinados a vivir? Esquilar observó una estrella fugaz trazando su camino en el cielo. Todo el tiempo, las sesiones de fotos de los miércoles se alargaban, extendiéndose hasta las primeras horas de la noche. Estoy trabajando en mi portafolio, le decía Esquilar a ese, quien apenas levantaba la vista de sus notas del sermón para asentir. En verdad, pasaban tanto tiempo hablando como fotografiando, compartiendo café de la antigua percoladora de Leo mientras se sentaban en el capó de cualquier auto clásico que estuviera en el taller esa semana. Fue durante una de esas sesiones cuando el diácono Marcus notó por primera vez que algo andaba mal. Había pasado por el taller para discutir el evento anual de recaudación de fondos de la iglesia con Esre, solo para encontrar a Esquilar sentada en un banco de trabajo en el garaje de Leo, riéndose de algo que él había dicho. Hermana Esquilar, la voz de Marcus cortó su risa como un cuchillo. No esperaba encontrarte aquí. La sonrisa de Esquilar se congeló, pero Leo dio un paso adelante con suavidad. Solo estoy ayudando a mi cuñada con su proyecto de fotografía. Ya sabes cuánto le gusta a Esre tener todo documentado para los archivos de la iglesia. Los ojos de Marcus se entrecerraron levemente, pero asintió. Por supuesto. Hablando de ese, ¿lo has visto? Reunión de liderazgo, dijo Esquilar rápidamente. Hasta las 6. Después de que Marcus se fue,
Ambos soltaron el aliento que habían estado conteniendo. Eso estuvo cerca, murmuró Leo. Quizás deberíamos ser más cuidadosos, sugirió Esquilar, pero ninguno hizo un movimiento para terminar con sus sesiones. En cambio, se volvieron más creativos. Cafés en comedores fuera de la ciudad donde nadie de Aurora se aventuraría. Almuerzos rápidos en lugares escondidos en Denver. Cada encuentro, inocente en la superficie, un cuñado ayudando con un pasatiempo, una amistad familiar fortaleciéndose. Pero debajo, algo más profundo estaba echando raíces. La tormenta llegó un jueves por la noche. Esquilar se había quedado hasta tarde, fotografiando un Shelby GT500 recién restaurado que Leo acababa de terminar. El primer trueno los tomó a ambos por sorpresa. Deberías irte a casa, dijo Leo, mirando el cielo oscurecido a través de las ventanas del garaje, antes de que empeore. Pero mientras Esquilar recogía su equipo, los cielos se abrieron. La lluvia golpeaba con fuerza el techo de metal. Los relámpagos partían el cielo en destellos brillantes. Se quedaron en la puerta del garaje, observando el diluvio. No puedo conducir en esto, dijo Esquilar, su voz apenas audible sobre la tormenta. No, coincidió Leo, no puedes. Se retiraron al interior del garaje, y Leo sacó unas viejas sillas de campamento. La tormenta había cortado la electricidad, dejándolos en una penumbra extraña rota por destellos ocasionales de relámpagos. En esa luz etérea, el rostro de Leo se veía diferente, más joven, más vulnerable. Dime sobre el momento en que te enamoraste de ese, dijo de repente. Esquilar se sobresaltó ante la pregunta. ¿Por qué preguntarías eso? Porque necesito recordar que es mi hermano, que esto, lo que sea esto entre nosotros, no puede suceder. El trueno pareció resonar sus palabras. El corazón de Esquilar latía con fuerza mientras se daba cuenta de que finalmente estaban reconociendo al elefante en la habitación. Me enamoré de su certeza, dijo finalmente Esquilar, de su fe inquebrantable. Pensé que eso me haría sentir segura. ¿Y ahora? Ahora siento que me estoy asfixiando con tanta certeza. Las palabras salieron en un torrente, como si estuviera interpretando un papel en la historia de alguien más. Un relámpago iluminó el rostro de Leo mientras se acercaba. ¿Y qué papel estás interpretando ahora? Ya no lo sé. El beso, cuando llegó, se sintió tan inevitable como la propia tormenta. Leo fue vacilante al principio, luego hambriento, con meses de deseo reprimido. Esquilar se derritió en sus brazos, sus manos aferrándose a su camisa como si pudiera ahogarse sin su ancla. Cuando se separaron, ambos temblaban. Dios me perdone, susurró Leo, apoyando su frente contra la de ella. No podemos, dijo Esquilar, pero no se apartó. Lo sé. Sus dedos trazaron la mejilla de Esquilar, pero no sé cómo dejar de sentir esto. La tormenta seguía rugiendo, pero apenas la notaban, perdidos en un tipo diferente de tempestad. Hablaron hasta el amanecer, tratando de darle sentido a sus sentimientos, buscando una manera de avanzar que no destruyera todo lo que valoraban. Deberíamos terminar con esto, decía Esquilar, solo para encontrarse acercándose más a Leo. Está mal, coincidía Leo, con su mano aún entrelazada con la de ella, pero ambos sabían que ya era demasiado tarde. La línea había sido cruzada, y no había vuelta atrás a las sesiones de fotografía inocentes y las amistades familiares. Las semanas siguientes se convirtieron en un baile de momentos robados y engaños cuidadosos. Sus llamadas telefónicas se volvieron más íntimas, llenas de confesiones susurradas y anhelos desesperados. Cada toque, cada mirada, llevaba el peso de sus sentimientos prohibidos. La hermana Esquilar ha pasado mucho tiempo en el taller, comentó el diácono Marcus a Esre después del servicio dominical. Es admirable cómo se está acercando a tu hermano. Esre sonrió con su sonrisa pastoral. Sí, tiene una forma de ver lo mejor en las personas. Pero Marcus no había terminado. Aún así, podría ser prudente, estar atentos. La apariencia de impropiedad puede ser tan dañina como la impropiedad misma. La advertencia atravesó el mundo cuidadosamente construido de Esquilar como una bala. Ella y Leo se volvieron más cautelosos, pero no podían mantenerse alejados el uno del otro. La atracción era demasiado fuerte, la conexión demasiado profunda. Trataron de luchar contra ello. Esquilar se volcó en las actividades de la iglesia, mientras Leo asumía más trabajo que nunca, pero cada intento de distancia solo hacía que sus raros momentos juntos fueran más intensos, más preciados. Una noche, mientras estaban sentados en la oficina de Leo, rodeados de fotografías de autos clásicos y sueños compartidos, él expresó lo que ambos habían estado pensando: me estoy enamorando de ti. Las palabras flotaron en el aire como una oración o una maldición. Esquilar sintió lágrimas deslizarse por sus mejillas mientras respondía:
creo que yo ya estoy ahí. Sabían las consecuencias de su confesión, sabían el dolor que causaría, las vidas que destruiría. Pero en ese momento, rodeados de las evidencias de su tiempo juntos, fotografías que capturaban no solo autos, sino también su creciente amor, no podían arrepentirse. Fuera del taller, sus vidas separadas continuaban. Esquilar jugaba el papel de la esposa perfecta del pastor, mientras Leo mantenía su distancia en los eventos de la iglesia. Pero sus ojos se encontraban a través de las habitaciones, cargados de secretos que ardían como fuego en sus venas. El diácono Marcus observaba todo con creciente preocupación, notando los cambios sutiles en el comportamiento de Esquilar, la forma en que la mirada de Leo la seguía cuando pensaba que nadie lo veía. Veía las señales que otros pasaban por alto, reconocía el peligroso camino que estaban recorriendo. Pero incluso mientras las paredes comenzaban a cerrarse, mientras crecían las sospechas y empezaban los murmullos, Esquilar y Leo se encontraban incapaces de retroceder del precipicio. Su amor, nacido en una amistad inocente y alimentado en momentos robados, se había convertido en algo tan esencial como respirar. Cada toque era un pecado, cada beso una traición, pero ya no les importaba. En el santuario del taller de Leo, rodeados de los fantasmas de autos clásicos y promesas rotas, crearon su propio mundo, uno donde el amor no estaba atado por reglas o religión, donde la pasión no era un pecado que confesar. Estaban bailando con el diablo, y lo sabían, pero la música era demasiado dulce, el baile demasiado embriagador para detenerse. No todavía, no mientras pudieran seguir fingiendo que el mañana no llegaría, que no tendrían que tomar decisiones, que no tendrían que romper corazones. Pero el mañana estaba llegando, más rápido de lo que cualquiera de ellos se daba cuenta. Y en los momentos de quietud, entre besos, entre declaraciones susurradas y abrazos desesperados, podían escuchar el reloj marcando la cuenta regresiva hacia su inevitable descubrimiento. El amor, cuando es prohibido, arde más intensamente que cualquier llama terrenal. Para Esquilar y Leo, cada momento robado se volvió más precioso, más intenso, como si sus corazones supieran que su tiempo estaba limitado. El pequeño apartamento sobre el taller de Leo se convirtió en su santuario, un lugar donde podían quitarse las máscaras que llevaban para el resto del mundo. Nunca me había sentido así antes, susurró Leo una noche, trazando patrones en el hombro desnudo de Esquilar mientras yacían en su desgastado sofá de cuero. Todas esas relaciones que tuve, eran solo pasar el tiempo. Esto es diferente. Esquilar se volvió hacia él, estudiando los rasgos tan parecidos a los de su esposo y, sin embargo, tan diferentes. Donde el rostro de ese reflejaba juicio, el de Leo solo mostraba ternura. ¿Diferente cómo? Contigo me siento completo, como si finalmente entendiera de qué tratan todas esas canciones de amor. Rió suavemente, bastante patético para un tipo de mi edad. No, no, Esquilar tocó su mejilla. En absoluto patético. Su amor creció como un incendio, consumiendo todo a su paso. La culpa seguía ahí, siempre estaría ahí, pero quedaba ensombrecida por una felicidad tan intensa que casi parecía dolor. Esquilar se descubrió reviviendo de maneras que no sabía posibles, mientras Leo exploraba profundidades emocionales que nunca soñó que pudiera sentir. Durante sus llamadas diarias, comenzaron a soñar en voz alta. Podríamos ir a California, decía Leo, abrir un taller cerca de la playa. Tú podrías tener tu propio estudio de fotografía. Cuéntame más, susurraba Esquilar, acurrucada en su asiento junto a la ventana, imaginando una vida donde pudieran amar libremente. Tomarías fotos de atardeceres y bodas, y yo restauraría autos clásicos. Tendríamos una casita con vista al océano. Cada mañana veríamos el amanecer juntos. Esos sueños los sostenían a través de la cada vez más difícil farsa de sus vidas cotidianas. En los eventos de la iglesia mantenían una distancia cuidadosa, pero sus ojos se encontraban a través de las habitaciones, llevando promesas que solo ellos podían entender. Pero el paraíso, cuando es robado, nunca puede durar. Las primeras grietas en su cuidadosa fachada aparecieron cuando ese comenzó a notar cambios sutiles en su esposa. La manera en que tarareaba mientras cocinaba, la nueva luz en sus ojos, el ligero retraso en responder a sus preguntas. Pequeños detalles que podrían haber pasado desapercibidos si no estuviera entrenado para observar a su rebaño en busca de señales de guerra espiritual. Te noto, diferente últimamente, comentó una noche, observando a Esquilar preparar la cena. Más distraída, de verdad. Sus manos temblaron ligeramente mientras cortaba las verduras. No lo había notado. Los ojos de ese se entrecerraron. Y Leo, faltó al servicio del domingo pasado otra vez. ¿En serio? Tampoco había notado eso. Pero ese sí lo había notado. Había notado todo.
la forma en que la mirada de Leo seguía a Esquilar en los eventos de la iglesia, los cambios sutiles en su horario, la creciente frecuencia de sus sesiones de fotografía. Cada observación era una pieza de un rompecabezas que se negaba a completar. Hasta la conferencia en Denver. Se suponía que sería una cumbre pastoral de liderazgo de 3 días. Esquilar lo había despedido con un beso el miércoles por la mañana, el alivio mal escondido en sus ojos. Para el jueves por la noche, después de su presentación sobre mantener la autoridad moral en el ministerio moderno, ese sintió un impulso abrumador de regresar a casa. El espíritu me está diciendo que me necesitan en casa, le dijo al organizador de la conferencia, quien asintió con comprensión. Después de todo, ¿quién cuestionaría las señales espirituales de un pastor? El camino de regreso a Aurora fue un borrón de creciente temor y oración desesperada. Señor, permíteme estar equivocado, susurró mientras agarraba con fuerza el volante. Que esto sea paranoia, que sean mentiras de Satanás. Pero al llegar a su casa a medianoche, la encontró oscura y vacía. El auto de Esquilar no estaba. Con manos temblorosas, marcó su número. Fue directo al buzón de voz. Llamó a Leo después, con el mismo resultado. Una fría certeza se asentó en su estómago mientras volvía a encender el auto, dirigiéndose hacia el taller. Las luces del apartamento de Leo estaban encendidas, cálidas y acogedoras en la oscuridad de la medianoche. Podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas, escuchar música tenue flotando hacia abajo. Sus pies se sentían como plomo mientras subía las escaleras externas, cada paso acercándolo a una verdad que no quería enfrentar. La puerta estaba sin llave. Más tarde, recordaría este detalle con perfecta claridad. Qué fácil era penetrar en el paraíso. No lo oyeron entrar, perdidos en su propio mundo. Esquilar y Leo bailaban lentamente en la pequeña sala de estar del apartamento, su cabeza apoyada en el hombro de él, sus manos trazando patrones en su espalda. La intimidad de la escena golpeó a Ezra como un impacto físico. Así que esta es la razón de tu felicidad últimamente. Su voz destrozó el momento como una piedra a través de un cristal. Se separaron de golpe, sus rostros perdiendo todo color al registrar su presencia. Ezra, jadeó Esquilar, dando un paso instintivo delante de Leo. Se suponía que estabas en Denver. Claramente. Su voz era inquietantemente calmada. El Señor me guió a casa. Ahora entiendo por qué. Leo dio un paso al frente, las manos levantadas. Hermano, déjanos explicar. ¿Hermano? La risa de ese fue hueca. ¿Te atreves a llamarme hermano mientras mancillas a mi esposa? No es así, suplicó Esquilar. Nos enamoramos. Amor. La palabra se retorció en la boca de ese como veneno. ¿Llamas amor a esta abominación? Comenzó a caminar de un lado a otro, versículos bíblicos brotando de sus labios como armas. No cometerás adulterio. La paga del pecado es muerte. Y mía es la venganza, dice el Señor. Por favor, intentó de nuevo Leo. Nunca quisimos herirte. Silencio. El rugido de Ezra los hizo estremecerse a ambos. Están muertos para mí. Los dos. Muertos en pecado, muertos en vergüenza, muertos en traición. Sus ojos, cuando se posaron en Esquilar, no contenían rastro del hombre con quien se había casado. En su profundidad vio algo aterrador, un fervor religioso al borde de la locura. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, citó, su voz bajando a un susurro, córtala y échala de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Retrocedió hacia la puerta, aún recitando escrituras, sus palabras volviéndose más desarticuladas, más apocalípticas. Antes de salir, se giró una última vez, su rostro transformado por algo más allá de la ira o el dolor. Dios tendrá su justicia, prometió, y yo seré su instrumento. La puerta se cerró tras él con una terrible sensación de final. En el repentino silencio, Esquilar y Leo se quedaron inmóviles, el peso de lo que acababa de ocurrir cayendo sobre ellos como un sudario. Tenemos que irnos, dijo finalmente Leo. Esta noche. Él no está, no es el mismo. Pero Esquilar no podía moverse, no podía hablar. Seguía viendo los ojos de Ezra, la forma en que habían cambiado de confusión a dolor y luego a algo más, algo que parecía aterradoramente cercano a un propósito divino. En su auto, Ezra apretaba el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos, las escrituras fluyendo de sus labios en un torrente interminable. Su mente, antes ordenada por la fe y la certeza, comenzó a fragmentarse y reformarse alrededor de un único propósito. Había sido elegido, se dio cuenta, para limpiar este pecado de su casa, como Abraham con Isaac,
como Faíns con su lanza, probaría su fidelidad a través del sacrificio. Dios no requería menos. Mientras conducía por las calles vacías de Aurora, sus oraciones se volvieron más oscuras, más enfocadas. Ya no pedía guía, estaba preparándose para ejecutar. El paraíso se había perdido, pero nunca había sido suyo para reclamar. Ahora habría consecuencias, juicio, retribución divina. Y Esdras Russo, pastor de la Iglesia Eternal Light, sería la mano misma de Dios. En la semana que siguió a su descubrimiento, Esdras Russo se movió por sus días como un hombre poseído. Para su congregación, parecía más apasionado que nunca, sus sermones adoptando una intensidad que los emocionaba y, al mismo tiempo, los inquietaba. Solo el diácono Marcus notó el brillo peligroso en los ojos de su pastor, la manera en que sus manos temblaban cuando hablaba del juicio divino. Y Judas, tronó desde el púlpito ese domingo, no solo traicionó a su Señor, sino a su propia alma. El beso de la traición tiene un precio, hermanos y hermanas, un precio terrible. Sus ojos encontraron a Esquilar en el último banco, donde ella estaba sentada sola, pálida y demacrada. Leo no había venido a la iglesia esa mañana, o tal vez había sido advertido por el tono cada vez más oscuro de los sermones de su hermano. En su estudio, pasaba horas estudiando historias del Antiguo Testamento sobre venganza y justicia divina. Las paredes de su oficina se convirtieron en una telaraña de notas adhesivas cubiertas de versículos bíblicos, cada uno cuidadosamente seleccionado para justificar lo que estaba planeando. En mía es la venganza, dice el Señor, susurraba, pasando los dedos por las palabras. Pero a veces, Señor, necesitas un instrumento dispuesto. El vino de comunión fue su inspiración. Estaba limpiando la cocina de la iglesia, preparando los elementos para el servicio dominical, cuando sus ojos se posaron en la botella ornamentada. ¡Qué apropiado!, pensó, que el símbolo del sacrificio de Cristo se convirtiera en el instrumento del juicio. El veneno fue fácil de conseguir, un extracto concentrado de un contacto farmacéutico que no hizo preguntas. Sostuvo el pequeño frasco a la luz, observando cómo el líquido transparente atrapaba el sol. Parecía tan inocente como las lágrimas que ya no podía derramar. Su plan se cristalizó con una claridad terrible. Una reunión de reconciliación, sí, eso sería perfecto. Una oportunidad para sanar la ruptura entre hermanos, para traer a su esposa descarriada de regreso al redil. ¿Quién podría rechazar un gesto tan generoso y cristiano? La llamada a Esquilar fue cuidadosamente formulada. Necesitamos hablar, dijo, su voz firme a pesar del caos en su mente, sobre el divorcio, sobre el futuro. Hagámoslo como adultos. Yo, no lo sé, por favor, por lo que alguna vez tuvimos. Trae a Leo, al fin y al cabo, es familia. Nos reuniremos en la iglesia, un terreno neutral. Escuchó su vacilación, podía imaginarla mordiéndose el labio como solía hacer cuando estaba insegura. Cuando, el domingo por la mañana, antes del servicio, podemos usar la cocina, es más privada que mi oficina. Después de que ella aceptó, se sentó en su estudio oscuro, pasando el pulgar por el frasco en su bolsillo. El Señor obra de maneras misteriosas, susurró a las sombras. El último domingo amaneció brillante y despejado, como si la naturaleza misma ignorara la oscuridad que estaba a punto de desatarse. Llegó temprano a la iglesia, preparando la cocina con precisión metódica. 2 copas de comunión, la botella especial de vino reservada solo para este propósito. Esquilar llegó primero, vacilando en la puerta de la cocina. Se veía hermosa en su incertidumbre, pensó como debió haberse visto Eva después de probar el fruto prohibido, sabiendo que su paraíso estaba perdido. ¿Dónde está Leo?, preguntó su voz cuidadosamente neutral. Estacionando el auto. Esquilar no le sostenía la mirada. ¿Está seguro de esto? Por supuesto. Somos todos adultos aquí. Familia. Leo entró entonces, y por un momento los vio juntos, realmente los vio. La forma en que se movían inconscientemente el uno hacia el otro, el hilo invisible que los conectaba. Su mano se apretó alrededor de la botella de vino. Hermano, comenzó Leo, pero lo interrumpió con una mano alzada. Sin discursos. Todavía no. Primero, compartamos una última comunión. Como familia, señaló las copas que había dispuesto. Una despedida cristiana adecuada. El veneno había sido medido cuidadosamente, lo suficiente para ser rápido, pero no tanto como para ser inmediatamente notorio. Observó mientras tomaban las copas, sus propias manos firmes mientras vertía el vino rojo oscuro. Por nuevos comienzos, dijo, levantando su propia copa, llena con vino sin contaminar. Esquilar vaciló, la copa a medio camino de sus labios. Por un momento,
Esre pensó que había percibido algo malo, pero entonces, la mano de Leo tocó su brazo suavemente, tranquilizándola, y ella bebió. Esre comenzó a recitar las escrituras, su voz aumentando de volumen para cubrir cualquier sonido de angustia. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Observó cómo la confusión cruzaba sus rostros, seguida por la comprensión, seguida por el miedo. Leo alcanzó a esquilar mientras sus piernas fallaban. Cayeron juntos, sus cuerpos entrelazados por última vez. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él, continuó Esre, su voz resonando en la vacía cocina. Cuando todo terminó, colocó cuidadosamente su Biblia sobre el mostrador, abierta en los pasajes que había seleccionado. Luego subió tranquilamente a su oficina para esperar el inevitable descubrimiento. Marta, la secretaria de la iglesia, los encontró 20 minutos después. Su grito resonó por los pasillos vacíos de la iglesia Eternal Light, un sonido de puro horror que perseguiría sus sueños durante años. Arriba, en su oficina, Esre escuchó el grito y sonrió. Abrió su Biblia en Ezequiel y comenzó a leer en voz alta, y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy el Señor, cuando haga en ellos mi venganza. El sonido de las sirenas acercándose fue como música para sus oídos. Lo había logrado. Había limpiado su casa del pecado, había llevado a cabo la justicia del Señor. Que el mundo lo juzgara, Dios entendería. Cuando la detective Santos lo encontró, todavía estaba leyendo las escrituras, su voz tranquila y clara sobre el caos que se desarrollaba abajo. La Biblia estaba abierta en su regazo, y sus ojos mostraban la serena certeza de un hombre que creía haber cumplido la voluntad de Dios. Me traicionaron, le dijo simplemente, pero la justicia de Dios ha sido servida. En la cocina de abajo, Esquilar y Leo yacían inmóviles, sus dedos entrelazados incluso en la muerte. Las copas de comunión permanecían vacías sobre el mostrador, inocentes recipientes de un sacramento profundamente impío. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la cocina, proyectando largas sombras sobre la escena de la tragedia. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar, llamando a los fieles a la adoración. Pero dentro de las paredes de Eternal Light, ya se había llevado a cabo un servicio diferente, uno de venganza, de locura, de una ira justa que había consumido todo a su paso. La detective Olivia Santos había visto su cuota de escenas del crimen en 15 años con el Departamento de Policía de Aurora, pero algo en esta se sentía diferente. Quizás era el lugar, las iglesias se suponían santuarios, no escenarios de asesinatos. O tal vez era la inquietante calma del asesino confeso, todavía citando las escrituras en su oficina mientras su esposa y su hermano yacían muertos en la cocina de abajo. Hablemos del vino, Pastor Russo, dijo Santos, sentándose frente a él en la sala de entrevistas de la comisaría. La Biblia yacía entre ellos sobre la mesa de metal, a la vez una barrera y un puente. La copa de bendición que bendecimos, respondió Esre, su voz firme. ¿No es acaso una participación en la sangre de Cristo? Vamos a limitarnos a sus palabras, no a las escrituras, insistió Santos. ¿Por qué el vino de comunión? Parecía apropiado. Sus ojos se encontraron con los de ella con una claridad inquietante. Traicionaron la santidad del matrimonio, de la hermandad, de la ley de Dios. Su juicio llegó a través de los mismos símbolos que habían profanado. Mientras Santos construía su caso, Aurora comenzaba a fracturarse. La tragedia dominaba las noticias locales, con reporteros de Denver invadiendo las calles tranquilas. Pastor querido asesina a su esposa y hermano en iglesia, gritaban los titulares. La Santa Comunión se torna mortal. F.E. Traición y asesinato en la América rural. La congregación de la iglesia Eternal Light se dividió en facciones. Algunos, como el diácono Marcus, habían visto la oscuridad crecer en su pastor. Había cambiado, le dijo Marcus a la detective Santos. Sus sermones se obsesionaron con el castigo divino, con el precio del pecado. Debería haber dicho algo antes. Otros defendían a Esre ferozmente. El pastor Russo fue traicionado de la peor manera posible, insistió la anciana señora Henderson después del servicio dominical en una iglesia vecina. Cualquier hombre de Dios habría sido llevado al límite. Pero mientras Santos profundizaba, entrevistando a miembros de la iglesia y amigos de la familia, surgía una imagen más oscura de Esre Russo. Sarah Chen, la mejor amiga de Esquilar en el consultorio dental, finalmente habló sobre el comportamiento controlador que había presenciado. Él monitoreaba todo, su ropa, sus amigos, su horario. Ni siquiera podía ir al supermercado sin llamarlo primero. Todos pensamos que era porque él era protector,
pero ahora, la exsecretaria de la iglesia, Rebecca Martínez, reveló más. Una vez lo escuché regañarla en su oficina porque había usado lápiz labial rojo para un servicio. Dijo que era impropio para la esposa de un pastor. Nunca volvió a usar maquillaje después de eso. Las revelaciones afectaron más a los padres de Esquilar. Sentados en la oficina de Santos, se aferraban de las manos mientras descubrían la verdad sobre el matrimonio de su hija. Pensamos que le estábamos dando la estabilidad que necesitaba, sollozó la señora Winters. Después de esa terrible ruptura en la universidad, cuando ese apareció, parecía tan sólido, tan seguro de todo. Deberíamos haberlo visto, añadió el señor Winters, su voz áspera por la culpa. Todas esas veces que llamaba a casa hablando de sentirse perdida, solo le decíamos que rezara al respecto, que confiara en su esposo. Pero quizás la escena más devastadora ocurrió cuando Santos entrevistó a la madre de Leo y S. María Russo, de 75 años, había perdido a ambos hijos en una sola mañana, uno a la muerte, el otro a la locura. Eran niños tan hermosos, susurró, alisando una foto de la infancia. Ese siempre fue el serio, tan decidido a ser perfecto. Leo, él solo quería que todos fueran felices. Levantó la mirada hacia Santos con ojos llenos de lágrimas. ¿Y ahora qué se supone que debo hacer? Las pruebas se acumularon rápidamente. El equipo de Santos encontró el frasco de veneno en la oficina de Esde, junto con un diario que detallaba sus planes con una escalofriante retórica religiosa. Su computadora reveló búsquedas sobre venenos indetectables y versículos bíblicos sobre venganza divina. Pero fueron las viejas fotos y videos los que realmente contaron la historia. En cada función de la iglesia, en cada reunión familiar, Esde podía ser visto controlando, dirigiendo, manteniendo su imagen perfecta. Y en el fondo, Esquilar se hacía progresivamente más pequeña, su vibrante sonrisa desvaneciéndose en una máscara cuidadosa. Nunca se trató de amor, se dio cuenta Santos al revisar las pruebas. Se trató de control. Cuando lo perdió todo. El circo mediático se intensificó a medida que surgían más detalles. Las calles de Aurora se llenaron de camionetas de noticias nacionales, y los reporteros abordaban a los miembros de la iglesia y amigos de la familia para obtener comentarios. La historia encajaba perfectamente con el apetito nacional por el crimen real, el pastor respetado, el amor prohibido, la venganza bíblica. La iglesia Luz Eterna quedó vacía, sus puertas cerradas temporalmente por la Junta de Ancianos. Pero todos sabían que nunca volvería a abrir. ¿Cómo podría hacerlo, con la cocina aún llevando las manchas invisibles de la tragedia? Algunos miembros de la iglesia se mudaron, incapaces de enfrentar los susurros y las miradas. Otros se unieron a congregaciones vecinas, cargando su dolor y confusión con ellos. La comunidad unida que alguna vez giró en torno a Luz Eterna comenzó a desmoronarse. En su informe final, Santos incluyó una nota sobre las fotos encontradas en el apartamento de Leo. Mostraban a Esquilar como debía haber sido antes de este, riendo, libre, con su cámara en la mano. Las últimas fotos estaban fechadas pocos días antes del asesinato, mostrando a ella y a Leo en su garaje, con un amor evidente incluso en imágenes fijas. La tragedia, escribió Santos, no fue solo en las muertes, sino en los años de vida robados antes de ellas. Ese ruso no solo asesinó a su esposa y a su hermano, había estado matando el espíritu de Esquilar mucho antes de envenenar su cuerpo. El caso perseguiría a Aurora durante años. Pastores de otras iglesias lo abordarían en términos cautelosos, tratando de separar el matrimonio piadoso del abuso controlador. Los consejeros verían un aumento de mujeres cuestionando sus propias relaciones, buscando señales que pudieron haber pasado por alto. Pero para la detective Santos, el aspecto más escalofriante seguía siendo la absoluta convicción de ese. Incluso mientras archivaba su informe final, aún podía oír su voz, tranquila y segura: la justicia de Dios ha sido servida. Sabía que llevaría este caso con ella para siempre, no solo los hechos y las pruebas, sino la verdad más profunda que revelaba sobre cómo la fe podía ser retorcida, cómo el amor podía convertirse en posesión y cómo el corazón humano podía justificar los actos más horribles en nombre de la justicia. El juzgado del condado de Aurora nunca había presenciado un juicio como este. Cada mañana, las multitudes se congregaban afuera, contenidas por barreras improvisadas mientras los equipos de televisión luchaban por encontrar la mejor posición. Dentro, los bancos de madera crujían bajo el peso de los espectadores,
todos esforzándose por ver al pastor caído que había conmocionado a su tranquila comunidad. Esdras Russo estaba sentado en la mesa de la defensa, impecable en su uniforme naranja asignado por el tribunal, con su Biblia abierta frente a él. Parecía más un hombre preparándose para un servicio dominical que alguien enfrentándose a cargos de doble homicidio. Durante todo el proceso, mantuvo una serenidad inquietante, con los ojos fijos en algún punto distante que solo él podía ver. La fiscal del distrito, Sarah Chen, quien había conocido a Esquilar en sus citas semanales para tomar café, luchó por mantener la firmeza en su voz al dar su declaración inicial. Este no es un caso sobre religión, le dijo al jurado. No se trata de justicia divina ni de la ley bíblica. Se trata de un hombre que, al enfrentar la pérdida del control, eligió cometer asesinato en el lugar más sagrado. El caso de la fiscalía fue metódico, devastador en sus detalles. La detective Santos testificó sobre la escena del crimen, sobre cómo encontró a Esdras leyendo tranquilamente las escrituras mientras sus víctimas yacían muertas abajo. El médico forense detalló los efectos del veneno, explicando cómo habría causado una muerte lenta y consciente, dando a las víctimas tiempo para darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero fueron los testimonios de la comunidad los que realmente revelaron la profundidad de la tragedia. Sarah Chen, ahora en el estrado, recordó su última conversación con Esquilar. Finalmente era feliz, testificó Sarah, limpiándose las lágrimas. Me dijo que sentía que podía respirar de nuevo. Al día siguiente, estaba muerta. El diácono Marcus habló sobre los cambios que había observado en los sermones de Esdras. Se volvieron más oscuros, centrados en el castigo y la venganza. El último domingo predicó sobre Sansón derribando el templo. Deberíamos haberlo visto venir. Exmiembros de la iglesia revelaron patrones de control y manipulación que habían presenciado. La señora Henderson, quien inicialmente había defendido a Esdras, se derrumbó en el estrado al describir cómo una vez humilló públicamente a una joven por usar una falda que consideró demasiado corta. Durante todo el juicio, Esdras permaneció inquietantemente tranquilo, susurrando ocasionalmente versículos bíblicos en voz baja. Su abogado de oficio luchó por presentar una defensa, especialmente después de que Esdras se negara a considerar una declaración de locura. Estoy perfectamente cuerdo, insistió. Cumplí la voluntad de Dios. El testimonio más contundente provino de los padres. María Russo, madre de la víctima y del asesino, se acercó al estrado apoyándose pesadamente en su bastón. Su testimonio fue breve pero devastador. Perdí a mis dos hijos ese día, dijo simplemente. Uno a la muerte, otro a la oscuridad, y no sé cuál duele más. Los Winters subieron al estrado juntos, tomados de la mano, describiendo la transformación de su hija de una joven vibrante a una sombra de sí misma bajo el control de Esdras. Te entregamos a nuestra hija, dijo el señor Winters, dirigiéndose a Esdras directamente por primera vez. Confiamos en que la amarías. En cambio, la destruiste. La única respuesta de Esdras fue abrir su Biblia y comenzar a leer en voz alta, mía es la venganza, dice el Señor. El jurado deliberó durante solo 4 horas. El veredicto fue unánime, culpable en todos los cargos. Cuando la presidenta del jurado leyó la decisión, un suspiro colectivo pareció recorrer la sala del tribunal. En su sentencia, Esdras finalmente habló extensamente, ofreciendo lo que equivalía a un sermón sobre la justicia divina y el castigo justo. El juez lo escuchó pacientemente antes de dar su decisión. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Señor Russo, concluyó el juez, usted ha utilizado la fe para justificar un acto de maldad profunda. Que Dios tenga misericordia de su alma. Esdras sonrió serenamente mientras lo llevaban. La misericordia de Dios ya ha sido mostrada, dijo. Su justicia ha sido servida. Tras el juicio, Aurora luchó por recuperar su equilibrio. La iglesia Eternal Light fue desacralizada en una ceremonia silenciosa, y su edificio fue vendido a un colegio comunitario local. La cocina donde ocurrieron los asesinatos fue desmantelada y convertida en un laboratorio de computación, aunque los estudiantes a veces afirmaban sentir un escalofrío al pasar por ahí. Con el tiempo, los medios de comunicación se enfocaron en otras historias, pero Aurora nunca sería la misma. La tragedia había expuesto fisuras en la comunidad que no podían repararse fácilmente. Preguntas sobre la fe, el control y la delgada línea entre la devoción y la obsesión persistieron en muchos matrimonios y relaciones. La detective Santos guardó el archivo del caso en el cajón de su escritorio,
revisándolo ocasionalmente cuando otros casos de control doméstico llegaban a sus manos. Estén atentos a las señales, les decía a los jóvenes oficiales. A veces, los depredadores más peligrosos se esconden detrás de las posiciones más respetadas. Un año después del juicio, María Russo vendió la casa de la infancia de sus hijos y se mudó a Florida para vivir con su hermana. Los Winters crearon una fundación en nombre de Esquilar, ofreciendo apoyo a mujeres atrapadas en relaciones controladoras. Donaron sus fotografías, las encontradas en el apartamento de Leo, a una campaña de concienciación sobre la violencia doméstica. En la penitenciaría estatal, Esre Russo continuó con sus lecturas diarias de la Biblia, todavía convencido de su misión divina. Sus únicos visitantes eran estudiantes de teología, atraídos por una morbosa curiosidad para estudiar a un hombre que había distorsionado tan completamente la fe en un arma. Aurora sanaría, pero nunca olvidaría. La historia del pastor que envenenó a su esposa y a su hermano sería susurrada por generaciones, una advertencia sobre la delgada línea entre el amor y el control, entre la fe y el fanatismo, entre la justicia y la venganza.